¿Cómo ha sido el examen MIR que vais a hacer mañana, martes? ¿Cómo ha sido el último examen MIR, el MIR 2014? Hablamos de 2014 porque es lo que pone el cuadernillo del Ministerio. El día del examen tendréis dos cuadernillos, un cuadernillo de preguntas y un cuadernillo de imágenes para contestar los casos clínicos vinculados a imagen. Recordar que nombramos al MIR con el año de convocatoria como el Ministerio. ¿Qué características generales tiene? Todos los exámenes MIR de última generación son exámenes largos, que es necesario estar muy entrenado para conseguir terminarlos. ¿Por qué son largos? Porque la mayor parte de las preguntas son casos clínicos. Más de la mitad, 60% de las preguntas de test de los últimos exámenes son casos clínicos. Y sin duda son exámenes duros, donde hay miles de personas que se han preparado mucho durante meses para conseguir pues tener un nivel de conocimientos médicos el día del examen muy elevado. Fijaros, si medimos la longitud de los exámenes MIR desde el comienzo, desde los años 80 hasta los últimos años, en letras, no en páginas, porque las páginas pueden cambiar según la composición del examen, veremos que ha habido un crecimiento enorme año a año en la longitud del examen hasta recientemente, el año 2010, se alcanzó el examen más largo de la historia. A partir de ahí estamos en una fase de meseta. ¿Por qué? Porque no es posible hacer el examen más largo porque no da tiempo a hacerlo aunque estés entrenado en 5 horas. O sea que hemos alcanzado el tope de lo que esto se puede hacer en 5 horas. Y es necesario llegar para poder hacerlo, estar súper entrenado. Todos vais a entrenaros en simulacros de 4 horas. Pues bien, a pesar de estar entrenados en simulacros de 4 horas, el día del examen no os va a sobrar nada. Vais a necesitar todo, porque ese 20% que guardamos como margen de seguridad lo vais a consumir por el estrés de ser el día M realmente. El porcentaje de casos clínicos del último examen, 60%. Es decir, que la mayor parte de las preguntas son preguntas largas, donde hay multitud de datos que apuntan hacia un determinado diagnóstico o tratamiento. ¿Cuántas preguntas? 140 en el último examen. No es el examen con mayor número de casos clínicos de la historia, que fue el examen anterior, pero pertenece a la zona de máximos históricos. Fijaros que eso es así a pesar de que estemos comparando exámenes de 225 con exámenes de 250 preguntas. O sea que el número de casos clínicos en el examen es muy grande. ¿Y cuántos de esos casos clínicos están vinculados a imágenes diagnósticas? Pues bueno, en torno a 34 preguntas del examen, las 34 primeras van a ser casos clínicos vinculados a imágenes. Habitualmente son casos clínicos encadenados donde hay 2 preguntas vinculadas a 1 o 2 imágenes diagnósticas. Esto ha aparecido en la historia del MIR recientemente. El primer examen con aparición de preguntas de casos clínicos dedicados a imágenes es el año 2009. En los últimos 3 años el número de preguntas ha permanecido estable de estas características en 34, lo que supone el 14% de las preguntas del examen. Para la gente que habla de medicina de forma despectiva en las facultades o en donde sea respecto a la preparación del MIR. En el MIR lo importante es el conocimiento médico. Fijaros, estas son las imágenes diagnósticas que os vais a encontrar mañana cuando hagáis, o los que habéis hecho por haber hecho una preparación previa con nosotros, repitáis la totalidad del examen MIR 2014. Electrocardiograma, electroencefalograma, imagen dermatológica, una endoscopia, anatomía patológica, radiografía de tórax, imágenes de pruebas funcionales respiratorias, índice tobillo-brazo, radiología simple, escáner, resonancias, fondos de ojo. Es medicina lo importante. La mayor parte, aunque el objetivo del examen MIR es discriminar, y para discriminar necesita incluir preguntas de todos los grados de dificultad, preguntas fáciles, de dificultad media y preguntas difíciles y muy difíciles, la mayor parte de lo preguntado en el MIR, la mayor parte son preguntas con una dificultad, cosas importantes para saber que sepa un médico. Siempre se hablan de las cosas muy difíciles, que son las cosas anecdóticas, que marcan la diferencia entre la gente que sabe mucho y la que sabe más, pero que no afectan a la inmensa mayoría de los presentados. Recuerda que el examen de MIR es un examen bien realizado y que la mayor parte de lo que se pregunta es importante como médico. ¿Son todas las asignaturas igual de importantes en el MIR? No. Aquí veis la diferencia. Fijaros cómo el MIR es predecible en el número de preguntas que caen de cada asignatura. Fijaros la diferencia entre la barra azul media de lo ocurrido desde el año 2009 y la barra verde, que es lo ocurrido realmente en el último año.
la distancia de las barras azules a las verdes es muy pequeña, es decir, el examen MIR es predecible en su composición, cuántas preguntas van a caer de cada asignatura, aunque no sepamos evidentemente qué van a preguntar concretamente de cada una de ellas. Las asignaturas más importantes: estadística y preventiva, digestivo, infeccioso, pulmón, corazón, riñón, nervioso, endocrino. Estas son las 7 asignaturas que reúnen el 50% de las preguntas del examen. Si seguimos avanzando y añadimos otras 7, habremos alcanzado el 78% de las preguntas del examen. Es básico que conozcas que no todo es igual de importante, de forma que en el curso MIR vas a dedicar más tiempo a las asignaturas más importantes. Y así, los compañeros que hayáis comenzado con nosotros vuestra preparación en sexto de medicina en septiembre del año pasado, y que esta sea vuestra tercera vuelta, y que hagáis al final de la preparación 5 vueltas, habréis visto 5 veces no todas las asignaturas, sino 5 veces las 7 asignaturas más importantes, 4 veces las 14 asignaturas más importantes y 3 veces el resto de asignaturas. La parte de asignaturas de los primeros años de carrera caen menos en el examen. Fijaros cómo el número de preguntas de las asignaturas básicas supera ligeramente la cifra de 20. De estas asignaturas hemos excluido la microbiología por haberlas agrupado en enfermedades infecciosas y las preguntas de estadística, que las hemos incluido dentro de medicina preventiva. Y si dejamos eso, vemos que las básicas, esto normalmente caen 4 preguntas de cada básica, aunque no, esto es un número aproximado para que tú retengas un punto de referencia, y incluimos en este grupo las preguntas de farmacología, anatomía patológica, inmuno, fisio, anatomía y genética. Fijaros la diferencia entre lo que ocurrió el año pasado en amarillo y lo que era esperable por el comportamiento del MIR de los últimos años es muy pequeña. En ocasiones hay variaciones de 1 o 2 preguntas. ¿Cuál es el segmento de asignaturas más importante del MIR? Lo que llamamos aparatos. Aparatos son la mezcla de una médica con la quirúrgica correspondiente. Si sumamos todos los aparatos, es decir, todo el Harrison más todo el Savistton, tenemos aproximadamente la mitad del examen. El año pasado, 125 preguntas pertenecen al grupo de aparatos. Y no todos los aparatos son igual de importantes. Los aparatos que no tienen quirúrgica, como reumatología o hematología, son menos importantes que los aparatos que sí tienen quirúrgicas, como puede ser digestivo. Infecciosos no tiene quirúrgica, pero, sin embargo, tiene añadidas las 5 preguntas de microbiología. Y eso explica que sea el segundo aparato con mayor número de preguntas. ¿Cuál es el aparato con mayor número de preguntas? Las preguntas de digestivo, gastroenterología y hepatología, más cirugía del aparato digestivo. Como promedio, podemos decir que las preguntas de aparato caen unas 13 preguntas cada año. Y el resto de preguntas los metemos en un saco que llamamos otras especialidades, que supusieron el año pasado casi 90 preguntas. En estas otras especialidades hay una disparidad enorme en la importancia de ellas. Hay una de ellas que supone la mayor parte de las preguntas, o el grupo mayor, que es la asignatura más importante del MIR, que son la asignatura de bioestadística, epidemiología y medicina preventiva. 23 preguntas del último año pertenecían a este segmento, seguido de pediatría, ginecología, psiquiatría, trauma, las médico-quirúrgicas, oncología, gestión y multitud de otras especialidades de las que caen 1 o 2 preguntas. Entre ellas, las asignaturas que vamos a estudiar por única vez en el curso intensivo y que vamos a comenzar el miércoles con ellas: maxilofacial y cirugía plástica, una pregunta directa de cada una de estas asignaturas, y vamos a ver solo una vez durante la preparación, y dedicaremos mediodía a maxilofacial el miércoles, mediodía a plástica el miércoles. El jueves y el viernes, en la primera vuelta, vais a ver dermatología, que tiene entre 4 y 5 preguntas cada año. El sábado haréis el primer simulacro del curso intensivo. De esta parte que llamamos nuevas especialidades, en las que encontráis a geriatría, encontráis anestesia, cirugía vascular, comunicación, paliativos, 1 o 2 preguntas cada año. ¿Dónde están el libro o los conocimientos de cirugía maxilofacial y plástica que tenéis que mirar para el miércoles, que es el día que toca esto? En el libro que llamamos otras especialidades. Vamos a hablar un poco de las respuestas. Hay una tendencia natural del examinador, cuando construye la pregunta, a poner la respuesta correcta no al principio ni al final, sino en el medio. Y eso hace que, si estudiamos históricamente la frecuencia con las que las respuestas son verdaderas, veamos que hasta que el Ministerio hizo algo, y ese algo es
revolver informáticamente las respuestas que ponían los examinadores. Las respuestas que eran más frecuentemente escogidas por el examinador como correctas eran las del medio, la 3 y la 4. Y las menos frecuentes, las de los extremos, la 1 y la 5. Eso ya no ocurre en los últimos exámenes de MIR. ¿Por qué? Porque probablemente el Ministerio revuelva estadísticamente las opciones. Si hay algún error al mover las opciones de orden, puede generar que sea necesario reclamar en la plantilla provisional de respuestas que el Ministerio publica la semana siguiente a la realización del examen alguna de las opciones que da como válida porque no corresponda realmente a esa respuesta en el examen una vez cambiado. No ocurre todos los años, pero en ocasiones pasa. Recuerda entonces que en la actualidad las respuestas del MIR no son las respuestas del MIR, las 5 respuestas son equiprobables, pero desde el año 2009 hacia atrás, no. Las respuestas correctas más frecuentes serán la 4 y la 5. ¿Por qué? Debido a un sesgo del examinador. Vamos a hablar ahora de la dificultad. ¿Son todos los exámenes de MIR del mismo grado de dificultad? En absoluto. ¿Cómo medimos la dificultad de un examen MIR? Con la mediana de preguntas netas de toda la población MIR, no de los alumnos, de toda la población MIR presentada ese año. ¿Y cómo lo sabemos? Analizando los datos públicos que publica el Ministerio en las listas de resultados provisionales y definitivos. Y así, fijaros que si nos retrotraemos y hablamos solo de los últimos MIRes, desde el cambio de paradigma de los casos clínicos y exámenes más cortos de 225 preguntas, encontramos el movimiento de la báscula de la dificultad de un extremo a otro. Así, los exámenes más difíciles de la década o de los últimos 15 años son los exámenes del 2009 y 2010, donde la mediana de la población rondaba 85 en el examen 2009, 86 en el examen 2010. Y el espectro se movió hasta el 2012 en 101, y eso era el examen más fácil de la historia. Pero en el último año se ha movido 10 netas más todavía, de forma que la mediana de la población del examen que vais a hacer mañana martes fue de 111. ¿Qué significa que de 12.000 la mediana sea 111? Que para obtener un 6.000 eran necesarias 111 preguntas netas con un baremo académico medio. Es decir, que la mitad de los presentados, 6.000, obtuvieron una puntuación neta de examen superior a 111 y la mitad inferior a 111. Por lo tanto, el péndulo de la dificultad del examen varía enormemente. Y desde el 2009 al 2014 se han movido 26 netas de diferencia. Eso hace enormemente difícil predecir con una puntuación neta en el servicio POSMIR qué número de orden vais a obtener, sobre todo en el último año. Hasta ese último año el rango de movimientos era de 16, pero en un solo año se ha movido 10 netas más. Eso hace el análisis que hemos hecho pormenorizado de cuáles han podido ser las causas de este movimiento. Por una parte, un mayor número de preguntas de conceptos repetidos en el examen del año pasado. 140 de las preguntas eran sobre conceptos que habían salido previamente en el MIR, más un mayor número absoluto de personas bien preparadas, de españoles recién licenciados, pues el grupo de personas con baremo de notable españoles recién licenciados que se presentaron al MIR 2014 ha sido más alto en número absoluto que en ningún año de la historia, porque como el MIR permaneció estable el número de recién licenciados durante más de 20 años por el número clausus en torno a 4.000, y solo hace 7 o 8 años el Ministerio abrió el grifo de números clausus y se incrementó el número de médicos admitidos a las facultades de medicina, médicos que 6 años después han ido acabando y presentándose al MIR, se han alterado las proporciones de recién licenciados versus no recién licenciados en el examen MIR. Y esto está provocando que cada año sea más difícil, sean necesarias más preguntas netas para obtener los números de orden necesarios para alcanzar los primeros 4.000 puestos. Bueno, si analizamos la dificultad de las preguntas del último año, basados en el porcentaje de respuestas correctas por parte de nuestros alumnos, ya que la información sobre las contestaciones individuales no se puede hacer porque esos datos solo los tiene el Ministerio, podemos determinar fijaros, que en los últimos años
la mayoría de las preguntas, prácticamente la mitad de las preguntas, resultan fáciles a nuestros alumnos. Fáciles hablando o considerando fáciles en porcentaje de válidas, cuando más del 66% de los alumnos aciertan la pregunta. Un tercio del examen son preguntas normales, cuando el porcentaje de válidas, de acertadas, entre nuestros alumnos ronda entre el 33 y el 66%. Y solo un 18% de las preguntas son difíciles, preguntas que aciertan menos del 33% de nuestros alumnos de ese año. Así que ánimo, fijaros los colores como un semáforo, en verde, amarillo y rojo, y cómo eliminamos el rojo y nos quedamos solo con el verde y el amarillo y la carita sonriente, porque la mayor parte de las preguntas que te vas a encontrar en tu MIR, la mayor parte de las preguntas que vas a hacer mañana del MIR del año pasado, son preguntas fáciles y regulares. Ojo, fáciles y regulares para alguien que se haya preparado, no para ti, que comienzas a lo mejor la preparación mañana. Así que tú no sentirás esto, pero esto es lo que siente un alumno que se ha preparado con nosotros de forma intensiva al final de su preparación. Las preguntas difíciles son de las que todo el mundo habla, pero las que esto solo sirven para discriminar los que saben mucho de los que saben aún más. O sea, la mayor parte de la gente esas preguntas las tiene falladas. Lo importante, las fáciles y las regulares. Y recuerda que como el examen MIR es un examen con penalización, realmente lo importante no son el porcentaje de válidas de una determinada pregunta, sino el porcentaje de netas, es decir, descontando los puntos que se restan a las personas que fallan esa pregunta. Y por eso nosotros, a la hora de construir los exámenes de test, barajamos no 3 grados de dificultad, fácil, regular y difícil, sino 133 grados de dificultad, porque cada pregunta en porcentaje de netas puede estar comprendida entre un valor de 1, cuando es una pregunta que todo el mundo contesta y todo el mundo acierta, y la pregunta más difícil de la historia tendría un porcentaje de netas de menos 0,33, sería una pregunta que todo el mundo contesta porque es un lobo con piel de cordero, todo el mundo piensa que es fácil, la contesta y todo el mundo la falla, y eso daría una dificultad de menos 0,33. Hablaremos más extensamente de todo esto durante las tutorías a lo largo del curso intensivo. Ahora, un último detalle. Vamos a hablar después del método del curso y de los niveles de preparación del curso. ¿Sabéis cuántas de las preguntas del año pasado, de las 235, versaban sobre conceptos que habían salido previamente en el examen? Impresionante. 140. El examen con mayor número de conceptos repetidos de la historia. Fijaros que en todos los exámenes hay conceptos repetidos, pero ese número de conceptos repetidos no deja de crecer. ¿Por qué? Probablemente porque cuando se pregunta en la actualidad una cosa importante, muy probablemente haya sido preguntado en alguno de los más de 40 exámenes previos. Es fundamental, por lo tanto, que durante la preparación hagas una y otras veces todos estos exámenes hasta sabértelos de memoria. El objetivo de la preparación con los exámenes de MIR no es medir tu preparación, sino saberte esos conceptos de memoria. Fíjate que hablo de conceptos y no de preguntas, porque lo importante es el concepto. Varía en la forma en la que el concepto es preguntado de una convocatoria a otra. 140 de las preguntas que mañana martes haréis del MIR 2014 son o fueron sobre conceptos que habían salido previamente preguntados en alguna convocatoria MIR. ¿Qué te parece? ¿Una barbaridad? Pues hay que utilizar toda esa información durante la preparación.